Hola, el propósito de este video va a ser hablar acerca de cuáles son esos elementos esenciales que todo nuevo agente debe contemplar a la hora de escoger un broker. Mi nombre es María Gabriela Tedesco, soy economista de profesión y tengo más de 12 años de experiencia en este negocio de real estate. Y específicamente desde el 2015 hasta la fecha he entrevistado a más de 2.500 agentes, de modo que les puedo decir que no solo los he entrevistado, sino también he podido hacerles seguimiento y lo que he podido notar es que hay agentes que desde el inicio arrancan con muchísima fuerza y obtienen resultados inclusive mucho mejores de los que esperaban. Y también hay otros que lamentablemente se frustran por no alcanzar esos resultados que esperaban. Y justamente en base a esa experiencia, en base a esos casos de éxito, en base a poder identificar cuáles son esos factores o esos elementos que distinguen un agente de otro, yo quiero que todo aquel agente que obtenga su licencia o está en proceso de obtenerla, este video quiero decirles que es para ti. Quiero darte una idea clara, una idea sencilla. ¿Cuáles son esos pasos a seguir para no solo saber claramente qué sigue, sino también evitar errores comunes y sobre todo es entender cuáles son esos factores determinantes que te puedo decir que marcan la diferencia? El primer paso, porque yo estuve en el mismo lugar que ustedes. Yo sé que una vez que uno toma su curso, hace las horas reglamentarias y aprueba el examen del Estado, el siguiente paso va a ser, obviamente, escoger un broker, ¿sí? Van a tener una licencia, pero esa licencia va a estar inactiva. Así que si mi decisión más importante a tomar es escoger un broker, yo debo estar preparada y saber justamente cuáles son esos elementos que yo debería considerar. Y les recomiendo, mi recomendación principal va a ser entrevisten por lo menos 3 o 4 compañías, hagan su diligencia. Esa decisión va a ser bien importante para ustedes y obviamente van a escoger aquella que les brinde la confianza, que yo pueda evaluar cuál es ese valor agregado que me ofrecen esas compañías para desarrollar mi negocio. Principalmente porque muchas personas piensan que este negocio es simplemente abrir la puerta de una casa y cobrar una comisión. Y les cuento que este negocio involucra muchas áreas, involucra presentar ofertas, saber diligentemente concretar esos negocios, hacer análisis de mercado, ser capaz de manejar el marketing, hacer campañas de marketing también. Así que es necesario, ¿verdad?, tener una claridad en cuanto a los pasos a seguir. Mi recomendación sería, obviamente, primer paso, una vez activado, hacerme miembro de la Asociación de Realtors local y tomar las clases necesarias, estar equipada con las herramientas necesarias. Y justamente hablando de esas herramientas necesarias, yo tengo que estar preparada, yo tengo que saber cómo hacer una cita para ver una propiedad, tener, por ejemplo, no sé si han visto este tipo de candados o lockbox electrónicos, todo nuevo, esto se llama Supra, ¿sí? Muchas veces cuando ustedes vayan a ver una propiedad, van a identificar que la propiedad está en Supra. La única forma de abrir este tipo de dispositivos, yo necesito tener unas aplicaciones instaladas en mi celular, yo necesito saber cómo usarlo. No necesito esperar a tener ese cliente enfrente y empezar a adivinar cómo voy a solventarlo, ¿sí? Es necesario que, por eso les dije que ese broker me dé una claridad en cuanto a los pasos a seguir, que yo esté equipada con las herramientas necesarias, porque tener la licencia, vamos a estar claros, no estamos listos. Ya cumplimos un primer paso, ¿sí? Ya le dedicamos tiempo, dinero, esfuerzo, pero no estamos listos. Así que mi consejo, el elemento número 1 a considerar es escoger ese broker que me permita tener claridad en cuanto a cuáles son esos, digamos, pasos básicos a tomar para estar listos para trabajar. Elemento número 2, yo necesito escoger un broker que me proporcione también un entrenamiento básico y un entrenamiento continuo, ¿sí? Entrenamiento básico, como dijimos, no estamos listos, necesito por lo menos saber qué voy a hacer si tengo un comprador, qué le voy a preguntar en esa primera reunión, si es un vendedor, cómo es el proceso, una renta. Nada de eso nos enseñaron en el curso para aprobar el examen, ¿sí? Así que yo necesito estar equipada, escoger un broker que me dé ese entrenamiento
entrenamiento básico necesario, lo que depende de mí, tener mis herramientas, tener el entrenamiento básico, eso es clave. Y por supuesto también necesito tener un entrenamiento continuo. Estamos en un negocio que es cambiante, hay cambios en las leyes, ahí surgen diferentes programas de financiamiento y yo necesito saber estar completamente entrenada de cómo manejarlo. Elemento número 3. Hablamos de soporte. Considero soporte es crucial. Les cuento de una vez, van a tener muchísimas inquietudes, muchísimas dudas, muchísimas situaciones, ¿sí? Así que yo necesito unirme a una compañía que yo sé que me va a brindar el soporte adecuado. Y no solo el soporte de una persona, eso humanamente es imposible, ¿verdad? Hay muchas compañías donde el soporte es solo un broker. ¿Qué pasa si yo estoy lista con un cliente, necesito presentar una oferta y no sé a quién acudir, nadie me responde, manda un email? Eso definitivamente no va a ser suficiente y les va a frustrar muchísimo. Yo necesito escoger una compañía donde una de las preguntas principales que yo les recomiendo hacer es preguntar con quién voy a contar. ¿Qué pasa si es fin de semana? ¿Qué pasa? Por eso mi recomendación es escoger una compañía que tenga no solo un broker, buen broker, una persona de mi confianza, ¿verdad? Pero también que tenga un sistema, un equipo, un sistema de soporte donde yo sé claramente que voy a tener una respuesta indicada en el momento de solucionar una situación. Les digo, van a haber múltiples situaciones, desde la casa tiene termitas, me llamaron del banco, y esto no se trata de que es un agente nuevo el único que va a tener preguntas. Estaba hablando es un negocio que tratamos con seres humanos, así que necesito unirme esencialmente a una compañía que me va a proporcionar ese soporte que voy a necesitar definitivamente. Y cuando hablo de soporte, no se trata simplemente también de, como les hablaba, de un broker, se trata de ese anillo con el que yo me voy a apoyar, ¿sí? En la casa de título, abogado, financiamiento. Yo necesito rodearme de un equipo de trabajo multidisciplinario que me va a permitir, porque es imposible sabérselo todo, ¿sí? Van a haber situaciones que la mejor forma de aprender es hacer. Pero ¿qué es lo que me da la confianza? Es rodearme de ese equipo de trabajo que si por alguna razón un cliente me hace una pregunta y no la sé contestar, es tan sencillo como dame unos minutos, estoy en una reunión, ya te llamo y enseguida conecto con mi equipo de trabajo, la gente de la casa de título, la gente de financiamiento. Tengo mi anillo que me va a rodear, así que eso es clave. Elemento número 4 a considerar cuando estamos escogiendo broker sería también evaluar cuáles son esos sistemas que me provee ese broker para hacer este negocio. ¿Qué tipo de herramientas? Mi recomendación es escoger un broker que me provea de unas herramientas que sean sencillas de utilizar. ¿Por qué les digo eso? Porque en su mayoría las herramientas que se utilizan en esta profesión son bien genéricos, muy complicados, diferentes logins, diferentes password, y eso complica mucho el llevar a cabo este negocio. Entonces, mi recomendación es escoger ese broker que me provea ciertas, herramientas también de forma organizativa que me permitan a mí saber, por ejemplo, estoy trabajando con un comprador, saber exactamente una vez aceptada una oferta qué sigue después, cuáles son los documentos necesarios, ¿sí? Que me provea una estructura de trabajo organizada, fácil de seguir, de modo que yo pueda tener la seguridad que sea que esté comenzando en este negocio o tenga años de experiencia, yo voy a hacer mi negocio bien hecho, ¿sí? Mi recomendación, ya saben, entonces, identificar ese tipo de compañía, ver que me puedan mostrar qué herramientas van a poner en mis manos y cuál es ese valor agregado que ellos traen sobre la mesa. Elemento número 5 a considerar sería escoger también un broker que me permita, que me impulse a desarrollar una mentalidad empresarial. Esto es clave, y al nombrarlo como elemento número 5 no quiere decir que es la menos importante. Les puedo decir que todos y cada uno de estos 5 elementos para mí estarían en número 1, ¿sí? Entonces, escoger un broker que me permita desarrollar una mentalidad empresarial es clave. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Es que real estate es un negocio, no es un empleo, ¿sí? No se trata de ser un vendedor, estás abriendo un negocio, y así como cualquier otro tipo de emprendimiento, imagínense por ejemplo abrir un restaurante o cualquier tipo de negocio, debe requerir que ustedes hagan un business plan, debe requerir que yo sepa hacer un presupuesto, qué actividades voy a hacer yo diariamente para el desarrollo de mi negocio, porque les cuento algo.
si no hacemos nada, si no tenemos una meta clara, realmente no va a suceder absolutamente nada. ¿Y qué debe proponerme ese broker o qué tipo de herramientas debe tener que yo pueda saber que me va a impulsar a desarrollar esa mentalidad empresarial? Por ejemplo, debe tener herramientas que me permitan una planificación. Debería ser una de las primeras cosas que yo debería hacer en este negocio es un business plan y tener herramientas que me permitan monitorear el progreso, que yo tenga la posibilidad de saber exactamente qué voy a hacer todos los días cuando me levante para alcanzar esos objetivos que me he planteado. Entonces, como les digo, deben evaluar qué va a poner en mis manos ese broker que me permita a mí desarrollar real estate como mi negocio. Otro elemento a considerar aquí sería tener muy claro cuáles son esas actividades desde el punto de vista de marketing, cómo voy a generar clientes. Hay 5 caminos para generar clientes. Yo debería saber cuáles son esos caminos y a dónde me voy a enfocar, cuáles son las actividades diarias que yo voy a tomar acción, ¿verdad? Para lograr los resultados que espero. Entonces, muy importante, si recapitulamos todo lo que hemos hablado hasta ahora, elemento número 1, escoger ese broker que me permita a mí tener claridad en cuanto a los pasos a seguir, los procesos que yo tengo que implementar. Punto número 2, tener un entrenamiento básico y un entrenamiento continuo. Elemento número 3, obviamente el soporte, que hablamos que es clave. Elemento número 4 sería para mí, digamos, contar con unas herramientas, una estructura de trabajo que me facilite todos esos procesos. Y elemento número 5 es impulsar, ¿verdad? Tener la capacidad en esa compañía, herramientas que me permitan a mí desarrollar esa mentalidad empresarial. Y para cerrar, ya saben, el objetivo de este video justamente es que ustedes puedan tener una idea clara acerca de la industria a la cual ustedes están incursionando, que tengan las expectativas correctas y puedan saber exactamente qué sigue después, ¿sí? Yo quedo aquí completamente a la orden. Yo les voy a dejar abajo toda mi información para que puedan contactarme. De hecho, hasta le voy a dejar mi calendario si ustedes quisieran agendar una cita one-on-one conmigo. Con todo gusto podemos hacerlo, tanto de forma presencial como de forma de vía Zoom, ¿sí? Así que quedo a la orden. Nos vemos en el próximo video.